Saludamos a nuestra amable teleaudiencia del Canal 23 y del Canal Interuniversitario Zoom, que se suman a esta transmisión especial que está llevando a todos ustedes como parte de un trabajo especial que está desarrollando la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe, junto con los diferentes conferencistas que se han sumado a este evento académico, la Quinta Semana Internacional de las Comunicaciones. En esta oportunidad estaremos con el docente, escritor y periodista Jaime de la Hoz Simancas, quien estará conversando con el libretista de televisión y actual vicepresidente de producto del canal RCN, Fernando Gaitán, sobre los estereotipos de violencia que se manejan en la parrilla de programación de la televisión colombiana. Damos paso entonces al docente Jaime de la Hoz. Fernando Gaitán, bienvenido a Barranquilla, bienvenido a la Universidad Autónoma del Caribe. Una primera pregunta, ¿qué tanto la violencia en Colombia se está reflejando en la televisión colombiana? En realidad, alcanzamos a contar grandes historias de grandes personajes, delincuentes, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, en fin. Pero obviamente la violencia en Colombia es muy superior en volumen y en cantidad de lo que alcanzamos a reflejar, lamentablemente. Ese porcentaje que usted habla del 11%, ¿por qué no nos lo amplió un poco más con relación a la televisión en Colombia? Es que en algún momento se dijo que la televisión colombiana se había narcotizado, se habían vuelto narconovelas y narcoseries, y eso no es cierto. Se hizo una cuenta muy fácil y es cuánto hemos producido desde el año 98, desde que somos canales privados, RCN y Caracol, hasta el 2000, mediados del 2013, creo que está esa cifra hecha, y el total de productos realizados en los dos canales con respecto a las narcoseries o narconovelas, estas no pasan del 11%. Lo que sí es cierto es que son novelas de altísimo impacto, es decir, lo que alcanza a generar y a mover una sola emisión de un solo de estos productos, pues hace 4 o 5 veces lo que hace una novela tradicional y normal. Usted ha mencionado siempre el riesgo de que se haga apología a la violencia, al narcotráfico y a todos estos temas en la televisión nuestra. ¿Qué tanto es ese riesgo y qué consecuencias pudiera traer? El riesgo es lo que corre en todos los países del mundo, en todas las culturas cuando se habla, se hacen películas, series, dramatizados, novelas, artículos sobre delincuentes en cualquier faceta que se vea, o pueden ser determinados así como subversivos, o simplemente ladrones, en fin, cualquier héroe que provenga de la ilegalidad o que tenga la legalidad del Estado para delinquir, el caso de Hitler, pues son procesos, son historias que pueden convertirse en apologías, pueden legitimizar los procesos como el caso de Hitler del neonazismo, puede legitimizar como el caso de Colombia a los chicos que siguen en los barrios pobres esperando la oportunidad del narcotráfico para convertirlo en su forma de vida, en ausencia del trabajo, en ausencia de la formación, en ausencia del Estado. Sí, indiscutiblemente aquí en cualquier parte del mundo es un peligro, no solamente en Colombia, las historias de héroes delincuentes. Bueno, pero no solamente es violencia, ¿no? Colombia también tiene otros componentes culturales importantes que tanto se están reflejando en la televisión. Mucho, digamos, nosotros por el lado de RCN hace un factor importante llevar también esa imagen de país, ¿no? Nosotros lo hemos recorrido, lo hemos mostrado su folclor, su alegría, su color, su paisaje. Y puede llegar a ser muchísimo más el volumen de dramatizados que hacemos eso que los que hacemos en narconovelas o narcoseries. Sin embargo, como digo, pues es muy posible que el impacto de una narcoserie pueda opacar o pueda ser más fuerte que el de un dramatizado que brille con luz propia sobre las partes bondadosas del país.
Fernando, usted hizo mención en su conferencia de dos novelas, una de ellas pues que ya fue llevada a la televisión, La mala hierba de Juan Gosaín. Hizo una mención que pudiera ser una primicia para nosotros, que La noche de las luciérnagas de José Cervantes Angulo pudiera estar trabajándose para presentarla próximamente como una especie de serie. ¿Es eso así? Sí, la novela de José Cervantes a mí me ha gustado mucho. Yo hice Guajira hace 15 años, 17 años, y estuve en la Guajira 2, 3 años de mi vida en toda la investigación del cerrejón y el carbón y todo esto. Y me sorprendió mucho que solamente existían dos novelas, una que es 4 años a bordo de mí mismo, de Salamé a Borda, que es maravillosa. Y posteriormente, claro, esta de Salamé corresponde a principios del siglo XX, los primeros navegantes que salían de aquí de Barranquilla a explorar la Guajira. Y posteriormente viene la Cervantes Angulo y como el gran registro de lo que pasó en el narcotráfico, ¿no? Como el registro documental, escrito, histórico. Eso porque en la Guajira no quedó nada. Aquí que al menos quedó la calle del Tubo. Dicen que sobrevive aquí en Barranquilla la calle del Tubo como reflejo de la época marimbera. En la Guajira no quedó absolutamente nada. No hay un edificio, no hay nada que uno diga, esto reflejó la época de la marimba en la Guajira. Lo que queda la novela de Cervantes Angulo. Ese es un documento muy valioso. Y desde ese punto de vista sí hemos venido estudiándolo para ver cómo lo abordamos, porque es un gran documento histórico al país. ¿Está compitiendo los musicales con la temática de la violencia? ¿Le está ganando la violencia? ¿Le está sacando ventaja a esos temas musicales, de biografías de músicos, cantantes vallenatos o de salsa como Yo Arroyo, etcétera? Esos documentales son muy agradecidos, porque ese es país desde el otro punto de vista. Esos son los héroes populares, que también provienen de muy abajo, que han hecho país, que han hecho cultura, que hoy son gente muy meritoria, que nos enorgullece, que han dejado en alto el nombre del país. Son muy curiosos porque ambos vienen de los mismos orígenes. Porque Gachi también es una biografía, como la del Joe. Pero veamos qué pasó entre una y otra, ¿no? El Joe es un personaje que amamos profundamente y que le agradeceremos siempre todo lo que hizo por el país, ¿no? Y Gachi siempre será el recuerdo del terror, ¿no? Pablo Escobar, ¿no? Es muy curioso porque son historias de personas populares que tomaron diversos caminos. Pero también la niñez del Joe fue dura, pero también le pasaron muchas cosas y resultó siendo más bien un gran músico y una figura emblemática del país. ¿Qué tanto se refleja la ideología en los temas de violencia? ¿Qué tanto el autor, el escritor, el libretista, en este caso usted, Fernando, qué tanto transmite su posición ideológica en los temas de violencia y de narcotráfico? Lo que pasa es que yo particularmente, y en esto creo que nos identificamos muchos escritores, no hay un planteamiento político, es un planteamiento más bien social, el que uno tiene ahí, porque, digamos, claro, si uno midiera eso bajo la óptica de algún partido político sería asqueante, que uno mirara el proceso de televisión desde un punto de vista político, sería terrible. Obviamente lo político siempre va a estar en esa mirada, pero no, digamos que lo que hacemos es mirarlo desde el punto de vista humano, que es la dimensión del horror a lo que hemos llegado en Colombia, y ese es como el horror, el desparpajo y la corrupción. Esos son dos temas que van de la mano, el horror y la corrupción. Entonces, la forma que lo hemos mirado es el nivel de perplejidad en que lo dejan uno esos temas. A propósito de la corrupción, ¿por qué no nos amplía un poco ese concepto que usted manejó recientemente en su conferencia? La corrupción como detonante, digamos,
del narcotráfico y de la violencia, ¿qué tanto ocuparía en porcentaje, no sé si el 80 o el 100%, esa corrupción degeneraría en la violencia, en el narcotráfico, así de manera tan absoluta y rotunda? Total. Es decir, la corrupción ha sido y será, es decir, lo que ha pasado en Bogotá, aquí, en fin, con la corrupción es una bofetada para el país, eso sí que es una apología terrible, ¿no? Gente con formación, gente educada en Oxford, en Cambridge, que vienen a robar. Es que eso es atroz, porque si uno dice que es el niño pobre, que en fin, que tuvo que terminar robando, bueno, pero hay gente preparada para robar, ¿no? No pasaron hambre, no tuvieron miseria, ni tuvieron nada de nada. Es gente emblemáticamente preparada para robar. Eso a mí me parece absolutamente indignante. Y eso no ha sido de ahora, es históricamente. Entonces, la corrupción va a tomar una cosa que también que ha sido un mal endémico gigante en el país, que es la injusticia. Corrupción e injusticia. Entonces, el tema en Colombia básicamente ha sido un tema agrario, de desplazamiento, y el desplazamiento no ha sido de ahora de las guerrillas y los paramilitares, ha sido de los terratenientes históricamente en el país. Históricamente ha habido una injusticia en eso, históricamente ha habido corrupción, históricamente a las clases desfavorecidas les ha ido muy mal con la corrupción y con la injusticia. Son dos temas diferentes, van tomados de la mano. La injusticia, sabemos pues es que no se aplica la justicia, no se aplica y no se aplicará, por lo que vemos, por lo que se viene. Eso es un factor muy grave en el país. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de justicia si todo el mundo queda exonerado? Casa para cárcel para el señor Cebollero, ¿qué es esto? Libertad a los 8 días de los máximos delincuentes. Ahora van a terminar, y no quiero hablar más del proceso de paz, pero hay una desconfiguración total del sentido de la justicia. A los niños, ¿qué le van a decir? Es que justicia, ¿qué es? Bajo ningún lado. Yo no soy político, era un guerrillero, un paramilitar, un empresario, un terrateniente, es igualmente aberrante. Entonces, nosotros nos imponen en televisión que uno hable de la justicia, en los niveles éticos que al final tienen que triunfar el bien, ¿no? ¿Y cuál es el bien? ¿No? Es una sociedad completamente corroída en la justicia, ¿cierto? Entonces, si usted ve el movimiento guerrillero de los años 50 de campesinos desplazados y prófugos de la justicia. Si uno ve el territorio al que se acogieron las FARC durante 70, 60 años de guerra, en un estado total, en unas zonas totalmente abandonadas por el Estado, que solamente a través del fortalecimiento de la FARC empezaron a hacer justicia allí con glifosfato, desplazamiento, en fin. Entonces, y hoy por hoy es un país que se acostumbra a que delincan delante de sus ojos, ¿no? Entonces, se roban el país de frente, y no pasa nada. Sin embargo, Fernando, excúseme, creo que la percepción no es que ese tema de la corrupción tenga presencia en la televisión colombiana, por lo menos no de manera tan explícita como el narcotráfico y la violencia. Sí. ¿No hace falta acaso, no hace falta la novela de la corrupción en Colombia? Sin duda. Esa también la estamos mirando porque, claro, al final de cuentas, y les mencionaba el caso de México, al final de cuentas todo llega allá. ¿Por qué prospera el narcotráfico en Colombia? Porque hay corrupción. Y hay corrupción de todos lados, la justicia, las Fuerzas Armadas, la misma guerrilla se traiciona, o sea, todos los factores éticos, ¡pum!, se fueron para el piso con el narcotráfico, ¿no? Entonces, no hay principio ético, moral ni político. Es muy difícil ver todos los procesos desde un punto de vista político porque no lo hay.
La diferencia que hubo entre guerrilleros y paramilitares, que en algún momento decían que era la guerra entre la izquierda y la derecha, eso resultó ser mentira. ¿Hace cuántos años ustedes no oyen hablar de un enfrentamiento entre paras y guerrilleros? Todo eso terminó en el momento que se distribuyeron en las zonas cocaleras. Usted cultiva, yo le hago el transporte y se acabó la pelea. Se acabó la pelea hace 6 años, 7 años. ¿No? Bueno, otra primicia para los televidentes. ¿Se está trabajando la novela de la corrupción en Colombia? Sí. ¿Lo está haciendo RCN? Sí. ¿Lo está haciendo Caracol? RCN. Okay. ¿Cuándo podríamos ver esa serie? No, ya es segundo semestre del próximo año. Adelántenos algunos otros trabajos que se estén en este momento cocinando para todos los televidentes en Colombia. Estamos haciendo, de narcotráfico estamos haciendo la Boca del Lobo, que es el cartel de Cali. Estamos listos con el Doctor Mata, que es una serie de época muy bella de la Bogotá de los 40. Estamos, pues tenemos listo otras series que va a ser dentro de poco. Hay una que se llama La Playita, que es, yo no diría un homenaje a Barranquilla porque muchos barranquilleros de pronto se molestarían con eso, pero es una cosa de mucho humor sobre los costeños en Bogotá. Vamos a llamarlo Costeños en la Nevera, pero no pudimos llamarlo así, que era el título perfecto. Vamos a llamarlo La Playita. Y es de un grupo de costeños en Bogotá, aguantando frío. Usted hablaba de la relación entre la literatura y pues las series de televisión, las telenovelas. Y hacía mención de un escritor emblemático nuestro, novelista, pero sobre todo cronista, periodista de altos quilates, que se llama Germán Castro Caicedo. Algunas obras creo que han tenido también presencia, han estado presentes en la televisión, pero es un hombre que ha escrito innumerables obras sobre estos temas tan fuertes. ¿Hay algo que se esté trabajando de Germán Castro Caicedo que pueda superar lo que ya conocemos? Bueno, actualmente pues, estamos terminando de producir Objetivo 4, que se llama el libro de él originalmente, o Comando Élite, el nombre en televisión. Pero a Germán le han hecho La Bruja, le han hecho otra sobre la selva, se me olvida el nombre ahorita de la novela de la selva de él. Y él tiene unas crónicas maravillosas que yo sí quisiera hacer, pues esas todavía no están negociadas ni nada. Él tiene unas cosas espectaculares. No, Germán es un hombre que a la televisión y al cine muchos va a dejar los surtidos de muchas historias durante mucho tiempo y va a ser un gran documento de época histórico para el país, toda la obra de Germán. Finalmente todos los televidentes saben que usted es el hombre detrás de Betty la Fea. ¿Qué le produce el hecho de que Betty la Fea forme parte del récord Guinness, que haya sido reconocida como la telenovela más vista en el mundo, o una de las más, con traducciones, adaptaciones en muchos países? En fin, ¿eso qué le dice a su autor, al padre de Betty? No, pues obviamente pues partamos de un hecho que me genera mucho orgullo. Eso es como una hija que se fue de la casa y está dando vueltas por el mundo y manda muy buenos mensajes, ¿no? Que está triunfando, que ya está por fuera de las manos de uno porque ya se fue de la casa, ¿no? Ya tiene vida propia y pues obviamente es de un personaje que he vivido desde que lo creé, desde que he tratado también de desligarme en algunos momentos, pero no he podido y no me molesta. En algún momento me mortificaba todo el tiempo fuera la relación con Betty, pero después es algo con lo que se convive bien. Y pues la noticia del Guinness Record es maravillosa porque es un complemento de todo, ya es contenido, ya es un volumen importante, que la novela sea la más vendida en el mundo y que es la que más versiones internacionales tiene, y en un proceso que todavía no para, porque se sigue haciendo, va para Egipto y va para otros lugares, China, Japón, en fin. Es una hija que me manda muy buenas noticias desde todas partes del mundo. Entre los asistentes usted pudo observar
a 600 estudiantes aproximadamente de comunicación social, de periodismo, de radio y televisión. ¿Qué recomendación, qué consejo pudiera usted transmitirles a ellos, muchos de ellos aspirantes a ser libretistas o directores de televisión? Pues mire, en eso hay algo que yo considero muy importante y es la lectura. Que lean lo que les guste, pero que lean. Es decir, uno no está obligado a leer cosas que no le gusten a uno. Que vean cosas que les gusten, pero que vean. Es decir, hay un buen cine que ese tienen que verlo y aprenderlo. Si hay cosas que les cuesta trabajo, que no les entra fácilmente, no desabórdenlo, no tienen que vivir de eso. Si Foucault es dificilísimo, si hay cine francés que es difícil, pues vayan al que les gusta y apréndalo. Mítenlo, hágalo bien. Muchas gracias, Fernando, Bueno, muy amable. A ustedes por la invitación, muy chévere, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jaime de la Hoz y por supuesto a nuestro invitado especial Fernando Gaitán por esta reflexión en donde estuvieron comentando un poco sobre los factores que inciden en los diferentes contenidos que se manejan en la parrilla de programación de la televisión colombiana. Como parte del trabajo especial que ha venido entregando a todos ustedes el Canal 23 en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe. A continuación, estaremos con una amena conversación que tendrá el docente Elkin Sánchez junto al doctor en periodismo Ramón Salavarría, quien actualmente es director del Instituto de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra en España. Él estuvo participando en el marco de la 5ª Semana Internacional de las Comunicaciones con una ponencia sobre informar en la era del eco, cómo aplicar un periodismo profesional en redes sociales. Y precisamente será enfocado en este tema que se desarrollará la siguiente conversación. Adelante, profesor Elkin. Muchas gracias, Vanessa. Estamos efectivamente con el profesor Ramón Salaverría, quien llegó de España, y primero que todo quisiéramos preguntarle qué tal le ha parecido la ciudad, el clima, la gente y los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Pues la verdad es que es un placer poder compartir en un evento con tanta vitalidad y tanto interés por aprender como el que me he encontrado aquí. La verdad es que me he quedado gratamente sorprendido por la calidad de la organización y la dimensión del evento. Ramón, en el día de ayer y en el día de hoy en parte hemos discutido con los conferencistas invitados qué le está pasando a los medios. Y esa pregunta te la traslado. ¿Qué le pasa a los medios actualmente? Bueno, los medios están probablemente en una crisis de identidad que, condicionada por toda una serie de problemas de carácter económico, pero también por un marco estructural de cambio determinado por la tecnología digital, pues hace que no sepan muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Y esto ocurre prácticamente en todo el mundo. Está más acentuado en los países occidentales, de donde yo vengo, en Europa, también en Estados Unidos, pues la situación de los medios de comunicación es una situación de desorientación bastante clara y hay pues una necesidad de reafirmar los valores tradicionales, los valores esenciales del buen periodismo y también una necesidad de actualizar los procesos y las herramientas con las cuales el periodismo de calidad se realiza. Ok, llega Internet y particularmente en este caso las redes sociales y parece que hay como un espíritu de las personas por autoabastecerse de información. ¿Qué puedes decir al respecto? Me parece saludable que la gente tenga ese interés, esa vocación de obtener la información por sí misma y no solamente de obtenerla, sino también de publicarla. Esta es probablemente la mayor novedad en ese sentido que hemos visto en los últimos años. La gente siempre ha tenido interés por la información, pero era receptora. Ahora, gracias a las redes digitales, nos encontramos en un contexto donde, además de recibir, la gente disemina la información. Y claro, esto ha llevado a que algunos teóricos o críticos de los medios tradicionales pongan en cuestión el papel de los medios profesionales. Y yo no participo de esa visión. Me parece que en ese escenario donde la gente no solamente consume, sino también difunde información, los medios de comunicación son los suministradores privilegiados de esa información a partir de la cual la gente posteriormente habla.
llega, digamos, distintos comentarios e investigaciones por parte de autores reconocidos que, digamos, que dan un fin a los medios en distintos años. El fatalismo llega a los medios de comunicación, especialmente a los impresos. ¿Qué decir al respecto y qué pueden esperar los medios, pero también los periodistas? Bueno, es verdad que hay una línea de pensamiento bastante catastrofista en algunos casos. Hay una serie de autores, en algún caso pues los he citado en mi intervención, que anuncian, incluso poniéndoles fecha de defunción, la muerte de los medios, ¿no? Y muy particularmente de los periódicos en este caso, ¿no? Yo no comulgo con esa visión. Me parece que como mínimo no está basada en evidencias empíricas y nadie tiene hoy por hoy información suficiente como para señalar que tal o cual medio o en tal o cual país los diarios o cualquier otro medio vaya a desaparecer. Me parece que, como he señalado en mi conferencia, depende de los periodistas y depende de los medios revertir esa situación de crisis en la cual actualmente se encuentran y dejar a la inercia de la historia y el hecho de que, bueno, pues esa especie de horizonte pues no se pueda cambiar, es renunciar a la capacidad que cualquier profesional, cualquier persona en definitiva tiene de cambiar su destino. El tema de las redes sociales, digamos que es el principal digamos que motivo que nos trae a esta discusión con autores como usted, como otras personas que lo han precedido. Y le traslado la pregunta, ¿qué son las redes sociales hoy para el periodista y para el periodismo? Hay algunos teóricos de las redes sociales que plantean que las redes sociales son un sustituto, una alternativa al flujo informativo proporcionado por los medios convencionales. Desde mi punto de vista, las redes sociales, más que una alternativa, un sustituto, son un complemento, un saludable complemento. Es absolutamente democrático y conveniente para la sociedad que la gente tenga libertad para hablar, libertad para expresar sus opiniones. De hecho, son precisamente los países donde hay regímenes de carácter más dictatorial, donde lo primero que se corta son las redes sociales y se trata de censurar la libre información. Me parece que las redes sociales y todos los fenómenos vinculados a las redes son enormemente saludables para las democracias occidentales, pero al mismo tiempo hay que recordar que son un complemento, no un sustituto de la información proporcionada por los medios. Precisamente decía usted que los periodistas y los medios deben tener, digamos, que una autoridad, así como han mantenido toda una autoridad digamos, que en los productos periodísticos que han venido elaborando, también es necesario que tengan dicha autoridad en redes sociales, que la información que allí pues están transmitiendo pues sea de total veracidad y que puedan aportar a la conversación más allá de, bueno, que estén casi que siguiendo los trending topics de las demás personas. ¿Qué podemos decir para los nuevos periodistas que están en las universidades hoy y que tienen, digamos, están formando su marca personal y luego van a pasar a los medios? ¿Qué le podemos recomendar a ellos? Efectivamente, has mencionado una expresión bastante habitual en los últimos tiempos, la expresión de la marca personal del periodista. Me parece que para los periodistas jóvenes las redes digitales ofrecen sobre todo una oportunidad. Es un trampolín desde el cual pueden darse a conocer, desde el cual pueden comenzar a realizar trabajos periodísticos sin necesidad de estar cobijados por una estructura profesional más grande como la que le puede aportar un medio. Y yo, allí en Navarra y en otros lugares, cuando tengo oportunidad de encontrarme con periodistas jóvenes, con estudiantes de periodismo, siempre les invito precisamente a eso, ¿no? A aprovechar esa oportunidad que ahora tienen de zambullirse en la profesión periodística antes incluso de llegar a hacerlo desde un contexto ya netamente profesional, ¿no? Darse a conocer, experimentar, buscar nuevas formas de comunicar la información, nuevos horizontes a la información y a partir de ahí es cuando van a poder alcanzar, digamos, una posición relevante y donde probablemente los medios se fijen en ellos. ¿Qué tan abiertas? Y digamos que esa ha sido una de las preguntas que se hacen en los medios de comunicación en Colombia y en distintas partes del mundo, es qué tan abiertas son
las redacciones de periódicos, de televisión, con este tema de redes sociales? Hay algunas empresas periodísticas que abren las redes sociales a comentarios de las personas, de los ciudadanos, y esos comentarios luego son tenidos en cuenta en las salas de redacción y en las temáticas de los periodistas. Pero en su experiencia, ¿han habido ejercicios buenos de este tipo de apertura, por así llamarlo, de democracia en cuanto a ciudadanos y periodistas y redes sociales? La implantación de las redes sociales en las dinámicas de producción informativa de los medios profesionales tiende a ser un poquito demorada, es decir, no acontece tan pronto como esas redes sociales eclosionan, sino que es necesario un cierto periodo de sedimentación de esas plataformas para que, llegado el momento, esos medios, esas organizaciones se lancen y empiecen a aprovechar esas publicaciones o esas plataformas en todo su potencial. Sin embargo, luego es necesario hacerlo con una serie de protocolos profesionales, y esto es todavía lo que estamos pendientes de estructurar adecuadamente, ¿no? Todavía no existen unos fundamentos bien sólidos de cómo deba ser el periodismo que aproveche con criterios profesionales esas redes digitales, y en buena medida mi intervención en esta Semana de las Comunicaciones ha sido precisamente para proponer ese tipo de criterios, ese tipo de ideas, que en el fondo es regresar a los valores tradicionales del periodismo, pero sin renegar de las tecnologías digitales. Es como una especie de actualización de esos principios tradicionales a la luz de las tecnologías actuales. Hablemos de un término usado en la red, que es el tema del periodismo, entre comillas, periodismo ciudadano. Personas que con dispositivos, en este caso móviles, tienen la facilidad de hacer fotos, videos y de reportar a una audiencia que los sigue en redes sociales y luego lo replica por sus amigos en este tipo de tecnologías, esa información que casi que instantáneamente encuentran y se la topan en la calle y pues luego replican. ¿Qué le podemos decir a los chicos que están estudiando periodismo, que llegan con ese anhelo de aprender cosas, pero se encuentran a personas que gracias a la oportunidad pues transmiten información y hasta terminan siendo más importantes que ellos? Desde siempre ha habido, en el ámbito de los medios, antes incluso de que llegaran los medios digitales, ha habido testigos que proporcionaban información. En la época, pues hace un siglo, con los periódicos, pues personas que asistían a una información, pues podían enviar por carta o por teléfono o como fuera datos sobre aquello que había acontecido. En los últimos años, gracias a las tecnologías digitales y muy particularmente a los dispositivos móviles dotados de cámaras de vídeo, de cámaras fotográficas, de grabadoras de audio, la capacidad de registrar ese tipo de acontecimientos por parte de la gente se ha multiplicado. Y por tanto, claro, cualquier persona es potencialmente un reportero de cualquier acontecimiento que pueda ocurrir en la calle. Sin embargo, no hay que confundir. Usted ha utilizado el término periodismo ciudadano. A mí particularmente no es una etiqueta que me convenza. ¿Y por qué digo que no me convence? Porque en este caso no están haciendo propiamente actos periodísticos. Lo que están haciendo es recoger testimonios de cuestiones que han ocurrido. El verdadero periodismo comienza inmediatamente después, es decir, cuando esa materia prima empieza a ser tratada, analizada, contextualizada, donde se trata de buscar respuesta a los porqués y para qué es de aquello que se ha mostrado, ¿no? Lo demás es puramente información incidental, testimonios, que son enriquecedores, que son convenientes, pero que no cumplen todo el arco de actividades que se supone a un periodismo de calidad. Los conceptos de primicia y exclusividad en el periodismo de hoy, ¿qué pasa con ellos? Bueno, la primicia me parece que ha muerto en el ámbito de Internet, puesto que tan pronto como un medio o una persona difunde una información novedosa que puede estar al alcance de otros competidores, pues esa exclusividad desaparece, ¿no? La primicia, por tanto, que es anticipar una noticia antes que otros, pues bueno, pues esto ya no tiene gran valor, porque la información se disemina rápidamente. Ahora bien, lo que sí que, a mi modo de ver, tiene gran valor es la exclusiva, es decir, la investigación específicamente realizada por un periodista o por un equipo de periodistas sobre un asunto particular en el que ponen el foco y analizan a fondo esa información. Esa información exclusiva
que no corre el riesgo de ser cubierta por otras organizaciones o por otros periodistas, es el tipo de información realmente relevante en el contexto actual. Usted colocaba un ejemplo en la presentación que hizo con el sistema solar, pero los planetas en este caso son los medios de comunicación independientes a la prensa, antes de 95, antes de la aparición de Internet. Con la aparición de Internet, el centro gravitatorio, según explica usted, pasa de ser la prensa y ahora es la web. ¿Qué pasará a partir de ahora con esos medios tradicionales y qué se espera en el futuro? Hombre, yo no tengo dotes adivinatorias, como algunos teóricos a veces parecen afirmar tener. Yo, desde luego, no las tengo y, por tanto, no sé lo que va a ocurrir en el futuro. Ya digo que lo que ocurra en el futuro depende de lo que decidan realizar los profesionales, depende de la libertad de los profesionales de esta industria, de esta profesión, ¿no? Ahora bien, es innegable que los medios digitales están adquiriendo una hegemonía, una relevancia esencial a la cual las organizaciones periodísticas ya no pueden dar la espalda, de ninguna manera. Estamos en un país, en Colombia, donde los medios tradicionales y la prensa muy particularmente, también la televisión, pues siguen teniendo una pujanza incontestable, muy por encima, por descontado, la que tienen los medios digitales. Pero hay otros mercados periodísticos, por ejemplo, de donde yo vengo, en España, donde la pujanza de esos medios tradicionales ha caído notablemente y donde los medios digitales están adquiriendo un poderío mucho mayor. Y, por tanto, este es un tipo de escenario que tarde o temprano va a llegar a prácticamente todos los mercados periodísticos, también, por supuesto, aquí en Colombia, y ante eso yo pienso que depende de los profesionales y depende de las organizaciones buscar el destino más enriquecedor para la profesión. Mucho se ha dicho que concentraciones como los que se dieron en el norte de África en marzo, en España, si no estoy mal, algo en Nueva York, en Colombia también tenemos algo de eso y en Brasil también. Esas organizaciones sociales se dieron en parte por la mediación, en este caso de las redes sociales, más allá del periodismo. ¿Es eso cierto? ¿Estamos ante una sociedad que está mediada por sí misma y no por los medios? Bueno, es innegable que las redes sociales actúan un poco como sistema nervioso de ese tipo de agrupaciones, de comunidades, y por tanto les proporcionan una herramienta para poderse comunicar y diseminar la información de una manera muy eficiente, ¿no? Pero, como digo, me parece que sería un poquito miope pensar que únicamente a través de esos canales es como se produce la información y se disemina la información. Buena parte de la información que recorre las redes sociales tiene su origen en otros lugares y de manera muy especial en los medios de comunicación, incluso para aquellos que son, pues digamos, encabezan este tipo de movilizaciones sociales en distintos lugares del mundo. En Colombia se dio un movimiento hace un par de años de la gente que se organizó y salió a protestar contra la FARC en Colombia. Fue una organización a través de Facebook, no sé si conoció de esa organización, y luego esa organización de las personas pasó a la agenda de los medios, casi que el eco fue al revés, donde debieron ser los medios quienes organizaran y luego la gente a través de las redes sociales. Pero ¿cómo explicar este tipo de fenómenos, donde la gente se organiza y luego pasa esa manifestación a los medios, a la agenda temática? Estamos en un escenario mucho más multilateral de la información. Antes la información respondía a unos criterios mucho más simples y unilaterales, ¿no? donde los medios comunicaban y el público recibía. Ahí se acababa la historia. Ahora estamos en un escenario mucho más complejo y mucho más rico y mucho más enriquecedor, yo pienso, para las propias democracias, porque a los medios a los que se asociaba tradicionalmente el papel de vigilantes, de perro guardián de los poderes políticos, económicos, pues ahora también tienen su propio perro guardián o pequeños perritos guardianes en cada uno de los usuarios de las redes sociales. Y esto yo pienso que es saludable porque plantea un tipo de exigencia, un escrutinio profesional constante ante el cual se deben expresar los medios y los propios periodistas también de manera particular y por tanto me parece que la dinámica ahora es mucho más compleja de la que era antes, es mucho más multilateral,
pero esto también lo hace mucho más democrático y mucho más enriquecedor. Precisamente un ejercicio que están haciendo unos chicos de la Universidad Autónoma, en este caso de Comunicación, están viendo que de lo que se conversa entre los periodistas y los ciudadanos en Twitter está pasando luego a la agenda temática de los medios. Y bueno, ya hay algunas conclusiones previas, pero lo que estamos viendo, y como le dije en una pregunta anterior, es que muchas de esas temáticas no pasan a la agenda de los medios. Y están siendo, digamos que los periodistas, utilizando estos canales de información que son las cuentas de redes sociales y deberían haberlo utilizado para acercarse a la gente y los medios acercarse a la gente, pero estamos viendo que no, que siguen las mismas estructuras antiguas pero con nuevos soportes. ¿Es eso cierto? Sí, evidentemente también hay que pensar que los medios de comunicación no pueden abarcarlo todo y las redes sociales desde ese punto de vista dan espacio a todo tipo de conversaciones, desde asuntos absolutamente generales hasta cuestiones de lo más minúsculo. Y suponer que los medios profesionales pudieran hacerse eco de todo lo que se debate en las redes sociales me parece un poquito utópico, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que hay asuntos de entidad pública, de entidad de enorme relevancia pública, que están siendo cuestionados, debatidos, analizados por parte de los usuarios de las redes sociales, que en muchas ocasiones pues, no terminan de alcanzar el eco que deberían tener en el ámbito de los medios de comunicación. Pero yo pienso que si se recuperan un poco esos valores principales del periodismo, uno de esos valores es precisamente escuchar al público, ¿no? No tener ese engreimiento que en muchas ocasiones han demostrado los medios tradicionales a la hora de suponer que ellos tenían únicamente la palabra, ¿no? En la medida en que aprendan a escuchar, que es algo que también he señalado en mi intervención, el periodismo enriquecerá y mejorará su calidad. Profesor, queremos agradecerle su visita a Barranquilla y a la Universidad Autónoma del Caribe. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta entrevista a través del Canal 23 en la 5ª Semana Internacional de las Comunicaciones, que ha tenido una, digamos, diversidad de conferencistas traídos de todos los países, en este caso de España, Chile, Argentina, Venezuela y México. De verdad que estamos, y los chicos están muy contentos con esta conversación que han tenido con distintos autores en temas de periodismo digital, periodismo de investigación y nuevas formas de obtener pues, la información y las fuentes. Vanessa. Muchas gracias, Elkin Sánchez, y por supuesto al doctor Salaverría por estar compartiendo con nosotros en esta 5ª Semana Internacional de las Comunicaciones. Una reflexión que en cierta manera nos dejó el doctor Salaverría fue reconocer a las redes sociales como un complemento para los medios, un complemento en información, pero que necesita ser verificado y que por supuesto el tratamiento de los contenidos no pueden escapar de las casas periodísticas. En el marco de esta 5ª Semana Internacional de las Comunicaciones, el Canal 23, junto a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ha unido esfuerzos para llevarles a todos ustedes un segmento especial en donde nuestros docentes y los conferencistas invitados a este evento académico estarán compartiendo y hablando en torno al tema principal que nos reúne en esta ocasión, medios y redes para la reconstrucción social. A continuación estaremos con Jaime de la Hoz Simanca, quien es docente, periodista y además será el encargado de llevar esta entrevista junto a Holman Morris, actual director del Canal Capital, destacado por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, de la libertad de prensa y también por el tratamiento equilibrado de la información en situaciones de conflicto armado. Voy a darle paso entonces a nuestro compañero Jaime de la Hoz, quien se encuentra en un set alternativo. Holman Morris, bienvenido. ¿Cómo se ha sentido en Barranquilla y en este escenario de la 5ª Semana Internacional de las Comunicaciones de la Universidad Autónoma? Bueno, mi querido Jaime, pues cuando usted me pregunta cómo me he sentido en Barranquilla, yo le respondo como en mi casa. Yo tuve el privilegio de haber vivido en la ciudad de Barranquilla durante 3 años de mi vida, en mi adolescencia. 86, 87, 88 me gradué del Colegio San José, soy de la promoción de 1988 y aprovecho para enviarle un gran abrazo a mis queridos amigos de infancia en ese año de 1988, la promoción 88 del Colegio San José, que está cumpliendo 25 años de graduado. Entonces,
me encuentro como en casa, recordando y reviviendo viejas épocas. ¿Por qué la experiencia del conflicto desde el corazón? Porque yo no creo que desde solamente la cabeza, desde la frialdad, desde lo calculador, se pueda uno hacer un cubrimiento diferencial del conflicto. Yo creo, Jaime, que más bien porque hemos hecho un cubrimiento tan frío, tan calculado, tan ligado a las cifras, es que hemos generado quizás una coraza o un cuero que no permite, digamos, que esta sociedad de una vez por todas rechace la guerra, rechace la barbarie y abrace a sus víctimas. Usted ha dicho que las víctimas precisamente ya forman parte de la agenda política y social del país. ¿También de la agenda periodística? Bueno, de la agenda periodística empiezan a ser también protagonistas, pero mi reflexión es la siguiente, Jaime. Es que las víctimas de una barbarie inconmensurable como la que se ha llevado a cabo en Colombia no pueden haber sido víctimas solamente hasta ahora, cuando se dijo que era la hora de las víctimas. Las víctimas han debido estar siempre presentes en el relato periodístico y es mi autocrítica como periodista, pero es la autocrítica que yo invito a que nos hagamos. ¿Qué pasó durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Las olvidamos, dejamos de ir a las zonas de conflicto. En la arremetida del paramilitarismo nos engolosinamos con otros relatos, pero es que el relato de las víctimas y el relato del conflicto es priorizar la vida y darle la dimensión y la denuncia a la barbarie. Algunas veces hemos perdido la perspectiva. Holman, usted hizo la pregunta, pero yo le hago la pregunta a usted. ¿Dónde estaba el periodismo ante tanta barbarie en Colombia? Esa es una pregunta que yo también me hago. Yo le puedo responder por mí, y esto puede sonar arrogante, pero es que me ha costado varios exilios, le ha costado varios efectos a mi familia. Contravía, el programa de televisión que yo dirigí desde la televisión pública desde el 20 de julio del año 2003 hasta el año 2009 que me tocó salir del país, fue un programa periodístico que se adentró a las regiones visibilizando a las víctimas, no cuando estaban de moda las víctimas, sino desde siempre, por convicción, porque este país no puede seguir sosteniendo la barbarie que lo ha mantenido. Y eso me costó exilios, me costó amenazas, me costó que me llamaran terrorista y al final del día terminó con que yo tuviera que irme del país y regreso ahora, gracias y de la mano del alcalde Gustavo Petro, gracias de la Bogotá Humana, porque no de otra forma yo hubiera podido regresar al país. Regreso al país por la cobertura que me da la alcaldía de Bogotá, por el respaldo que me da Gustavo Petro, por el respaldo que me da la coherencia de la denuncia de Gustavo Petro en contra de la criminalidad en este país. O si no, no hubiera sido posible otra forma de regreso a Colombia. A su juicio, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el periodismo para el cubrimiento del conflicto? A mí, yo creo, en estos días yo he venido descubriendo que hay un obstáculo importante que es la falta de democratización de los medios de comunicación en Colombia. Cuando hablo de falta de democratización es que ojalá hubiera más medios de comunicación donde los dueños o quienes los rigieran fueran las comunidades o fueran colegios de periodistas, gente que no estuviera ligada al gran empresariado en Colombia. Yo creo que aquí hay un conflicto de intereses grave que está afectando el alma de la democracia. En el caso suyo y de Canal Capital ha recibido críticas a veces infames por el cubrimiento de los diálogos de paz en La Habana. ¿Qué respuesta tiene usted frente a eso? Frente a una crítica que me sorprendió porque vino de un periodista de una emisora de radio, de Blue, preguntándose al aire un día entre semana de mayor audiencia que qué hacía Canal Capital en La Habana. Yo quiero dejar esto claramente y además quiero invitar a todos los colegas de la televisión pública a que estemos en La Habana o que estemos, más que en La Habana, estemos cubriendo el proceso de paz. Si hay que ir a La Habana para cubrirlo, se va a La Habana.
pero hay que cubrirlo desde el análisis, desde el contexto. Canal Capital no se va a autocensurar con el proceso más importante en este momento de la vida de la nación. No nos vamos a autocensurar, por el contrario, entendemos que la televisión pública, más que la televisión privada, tiene que llevarle elementos de juicio y formar la opinión pública de este país. Mi llamado es al contrario, mi llamado es a reafirmar e inclusive a decirle a Señal Colombia que deberíamos estar organizando una estrategia de cubrimiento y análisis de contexto sobre los diálogos de paz en este momento en Colombia. Nos llama la atención las cifras. Usted menciona 5 millones de desplazados. ¿Cómo humanizar el relato frente a los desplazados y frente a las víctimas? Jaime, cuando los desplazados empiezan a hacer cifras solamente, cuando empiezan, si se quiere, a mirarse como un tema frío, como un tema de ver cómo lleno una cuartilla o cómo hago una noticia de 1 minuto a secas, sin darle un tono desde el corazón, desde el humanismo, pues yo voy a generar relatos como salchichas, es decir, todos iguales. Cuando nosotros nos demos cuenta que las víctimas tienen nombre, tienen apellido, que los relatos son diferentes y que el periodista no puede llegar a las zonas de conflicto solamente cuando allí se produce la barbarie o la masacre, sino que también hay que visitar este país cuando la gente necesita o pide escuelas, cuando la gente hace una carretera o cuando la gente se moviliza en torno a una propuesta democrática. Cuando entendamos eso, vamos a empezar de romper ese esquema frío, sin corazón del conflicto que creo que en parte ha incubado la falta de memoria y la falta de conciencia sobre la dimensión de la barbarie del conflicto en Colombia. Holman, ¿cuáles son las recomendaciones suyas a los estudiantes de periodismo que van a formar parte del mercado de las comunicaciones próximamente en torno al cubrimiento del conflicto que no se acaba? Bueno, yo creo que hoy los jóvenes, nuestros queridos jóvenes colombianos, y en ellos los que quieren ser periodistas, tienen que hacerse la pregunta que hoy se debe estar haciendo cualquier director de medio. Ellos también se la tienen que hacer. ¿Cómo es hacer periodismo en Colombia en este momento cuando nos estamos jugando la posibilidad de generarle un país en paz de una vez por todas a nuestros hijos? ¿Dónde está mi papel? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál va a ser mi función? Entonces ahí, jóvenes, ustedes pueden decir, para llegar a esa respuesta, a esa conclusión, tengo que salir de la universidad, deben salir a hacer un pregrado que se llama pregrado de país, salir a recorrer la región. Periodista colombiano que conozca la región, que conozca las comunidades, que conozca los ríos, que conozca la tragedia, el drama o cómo se vive en la región, va a ser un periodista que nos lo ganamos para diagnosticar de buena manera este país, de manera inteligente, de manera concienzuda. Y después viene el doctorado. El doctorado es recorrer América Latina, reconocernos en las raíces de la patria grande que es América Latina. 2 preguntas finales. ¿Se siente usted solo en esta tarea? Hablo de Canal Capital también. ¿La televisión pública está comprometida más allá de Canal Capital frente al conflicto que estamos viviendo en Colombia? Bueno, durante los 10 años de Contravía, mi hermano, mi familia, la gente, ese equipo pequeñito pero muy digno, que hacíamos televisión con las uñas, pero como decía el maestro Jaime Osorio, el director de cine, con las uñas limpias, nos sentimos solos. Tuvimos la solidaridad de algunos maestros del periodismo, la solidaridad internacional, pero básicamente nos sentimos solos. Hoy nos damos cuenta que eso que promulgó Contravía desde hace 10 años, de un periodismo para las víctimas, de un periodismo que diera elementos del conflicto, hoy ya todo el mundo lo está haciendo, para algunos es moda. Si el día de mañana llega la guerra, se subirán al barco de la guerra. No, nosotros, Holman Morris, siempre ha sido un convencido de que la paz y la solución política del conflicto es el único camino y es el sueño que queremos ver como periodistas. En la discusión de televisión pública, estamos dando la pelea.
Estamos dando la pelea desde Canal Capital, ahí vamos enamorando. Se trata en este momento de volver a enamorar del papel que debe jugar la televisión pública en Colombia, pero creo que lo vamos logrando. Esa respuesta obliga a otras preguntas adicionales entonces. Usted no es un hombre solamente de televisión, usted trabajó como editor en el diario El Espectador, es un hombre de la prensa, de los medios escritos. Desde ese frente, ¿cómo se está cubriendo el conflicto? Mire, Jaime, yo he sido editor, yo fundé la sección de paz del periódico El Espectador. Yo he hecho cine, yo produje un documental que le ha dado la vuelta al mundo que se llama Impunidad. He ganado premios de documentales, he ganado premios, todos los premios de periodismo del país los he ganado. Desde la prensa yo quisiera ver una prensa que recobrara la crónica, Jaime. Este es un país que está lleno de crónicas y yo siempre he dicho, si hay una propuesta desde el periodismo que rompa, digamos, ese estereotipo de cubrir el conflicto en Colombia, es la crónica. Este continente fue un continente lleno de cronistas. García Márquez, Cepeda Zamudio, en fin. Hemos tenido una trayectoria, una tradición de cronistas. Lamentablemente se está perdiendo esa crónica de gran formato de 2 o 3 páginas con la que muchos crecimos. Hay que recuperar la crónica, no solamente por el bien del periodismo, sino que la crónica es el género ideal para relatar lo que vive Colombia. Pero no podemos perder de vista también el periodismo investigativo que se ha venido a menos en los últimos años en Colombia, después del destape de muchos escándalos y denuncias frente a asesinatos, barbarias también. ¿Qué ha pasado? Bueno, el periodismo investigativo, primero que todo el periodismo investigativo es un periodismo bastante caro. Tú tienes un equipo de 3, 4 periodistas excelentes que seguramente les pagas más que al resto de la redacción y te producen un informe mensual. Entonces, para muchos directores, pero ese grupo consentido durante un mes es lo que va a producir, digamos, el fortalecimiento de un medio, la credibilidad del medio, pero sobre todo el fortalecimiento de la democracia, que es una de las labores que tenemos nosotros como perros guardianes de la democracia, ¿no? El periodismo investigativo hay que seguirlo fortaleciendo, se puede hacer, se debe seguir haciendo, pero cuando encontramos estas mafias de parapolíticos, de cosas, yo creo que más de un director también se siente intimidado. Muy bien, Jorman. Un mensaje para los estudiantes, comunicadores, profesores, para los colegas, todos aquellos que estamos interesados en estas temáticas. Un mensaje final suyo, bueno, unas palabras. Hay un mensaje, digamos, que tiene que ver con la hora que nos está marcando el reloj de la historia en este momento en Colombia. A los profesores, a la academia, a los jóvenes, hoy Colombia estamos determinando si podemos dejarle a nuestros hijos un país en paz. Eso debe ocupar todas nuestras horas, todos nuestros sueños. Desde el periodismo debemos decir cuál es el papel del periodismo hoy en Colombia. Estamos dando todo el análisis, todo el debate, todo el contexto sobre este proceso. Vamos a hacer memoria, vamos a ver quiénes realmente han sido las víctimas y los victimarios en este país y al final del día, desde la academia, promoverle un debate al país, un debate democrático. Los medios que tenemos hoy en Colombia, en manos de los 3 hombres más ricos del país, ¿eso genera una mejor democracia o hay que cambiar ese esquema? En nombre de la Universidad Autónoma del Caribe, de sus estudiantes, funcionarios de todo nivel, agradecemos esta invitación que se le extendió y que usted atendió tan amablemente y además queremos felicitarlo por su ponencia y por esta actitud tan noble que ha tenido para con Barranquilla y para la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Agradecemos a Holman Morris por haber aceptado esta invitación. Él es actualmente director del Canal Capital y su reflexión giró en torno al papel de las víctimas en medio del contexto de diálogos de paz que en estos momentos se está desarrollando en nuestro país, pero ante todo de la reflexión que deben generar los periodistas como actores fundamentales en medio de esta coyuntura política.